hay algo que claramente uno no pudo prever y es esto que pasó y que le pasó al mundo, ¿no? Y yo creo que sí, hay quienes del mundo, les digo, si me incluyo, porque yo me reconocí en ese espacio, una mirada muy, muy preocupada sobre lo que iba a pasar, no por no ser positiva ni nada, pero uno veía lo que pasaba en el mundo y entonces decía, caramba, esto es preocupante, no es una cosa menor. Y había gente que decía, en julio estamos en la escuela y esto ya está y qué sé yo, bueno. La realidad es que obviamente no solamente en julio no estamos en la escuela, sino que ya ustedes piensen que están hablando de que no vamos a estar en la escuela en el 2021. ¿Sí? No es que no vamos a estar en la escuela en julio de 2020, que ya pasó y no estuvimos, sino que no vamos a estar en la escuela posiblemente todo el año que viene. Por lo menos no en la escuela que nosotros conocíamos. Yo lo decía en ese articulito que escribí para Página hace un par de meses, que, digamos, que la escuela que conocimos hasta el que dejamos el 13 de marzo no vuelve más, ¿no? Digo, y acá, como dice Alberto, hay dos narrativas. Hay quienes piensan que sí, y hay quienes, bueno, ustedes lo van a ver, que él lo sintetiza en una frase provocadora, pero Alberto dice, él parte de decir, la escuela del 2019 se murió y no vuelve más. El tema es que muchos de nosotros celebramos que se haya muerto. Entonces uno dice, pero ¿por qué celebrás que esa escuela? Bueno, porque esa escuela tiene un montón de déficits que quizás necesitó un cimbronazo de estas características, y no es que uno celebre lo que está pasando, ni mucho menos porque todos lo padecemos, pero digo, que ponga, que interpele fuertemente la estructura fundacional de la escuela, ¿sí? Porque esto no es, ay, bueno, suspendimos un ratito, digo, esto le dio al corazón de la escuela, digo, la mató de raíz, porque la escuela está... no es la de José Cepaz, pero va por ese lado, Adriana. Sí, es en ese sentido. De hecho, participé con él para la discusión previa a esa charla. Digo, da en el corazón porque da nada más ni nada menos que en la presencialidad, digo, que es como uno de los pilares, y en el tiempo sincrónico, ¿no? Digo, estas dos cuestiones tan fundantes de la escolaridad o del sistema educativo moderno, que era todos juntos en un mismo lugar y al mismo tiempo, como lo diría Pinot. Y además un sistema educativo fuertemente caracterizado por el adultocentrismo. Entonces, estas variables que definían fuertemente el sistema son ni más ni menos las que pone en crisis la pandemia. Pero además las pone en crisis para adelante, porque digo, cuando uno mira lo que pasa en el mundo y ve, por ejemplo, el rebrote en Europa, que ya todo el mundo habla de que el de Europa de ahora, que ya es caótico de nuevo, es otra cepa, con lo cual la vacuna no nos va a servir para mucho. Y toda la situación, digo, de gravedad, porque hay gente que lo minimiza y empieza con las especulaciones. Bueno, ya a esta altura creo que nadie, y si digo, a todos nos ha pasado, tener a alguien cercano peleándola mal, internado, qué sé yo, uno dice, no, bueno, caramba, esto no es una gripecina, deja secuelas, incluso en gente joven, digo, ya no hay certezas, ¿sí? Digo, yo lamento, no comparto la postura cuando Esteban Bullrich decía el placer de la incertidumbre. A mí, por lo menos que soy muy estructurada y pragmática, la incertidumbre no me da ningún placer, todo lo contrario, genera mucha inestabilidad emocional, mucha angustia y demás, pero la verdad que el escenario es sumamente incierto. Y es incierto en términos educativos, porque en realidad lo que nosotros estamos afrontando es la oportunidad de construir algo nuevo, ¿sí? Algo nuevo que va a ser, o que debería ser, profundamente diferente a lo que teníamos hasta ahora.
en las carencias que teníamos hasta ahora, ¿sí? Nosotros discutíamos el otro día, junto con Liz y 2 o 3 compañeras, y Alberto, porque compartimos nosotros en su momento el programa Nuestra Escuela y compartimos el ministerio en los equipos de capacitación nacional y demás, y tratábamos de pensar, bueno, ¿qué hicimos mal? ¿No? ¿Qué no logramos hacer para que ciertas cosas dejaran de pasar en las escuelas? Y claramente siempre nos inclinamos por esta explicación, y no es una excusa, digo, por una explicación que es muy considerable, que es que nos faltó tiempo. Digo, el programa Nuestra Escuela, el famoso PNFP, es del 2014, ¿sí? Con lo cual, en diciembre del 2015 nos habíamos ido, 2 años para 1 millón de docentes, para ayudarlos a pensar otra cosa, realmente es complicado. Y realmente no se logró, digo, porque uno ve que en las escuelas persisten prácticas discriminatorias, persisten lógicas autoritarias, que recién ahora, digo, con estas resoluciones, producto de la excepcionalidad del ASPO, la escuela secundaria se cuestiona la repitencia, cuando muchos de nosotros venimos cuestionando la repitencia hace 10 años, y no digo nosotros y los pensadores de la educación, digo, no sé, digo, la gente que piensa fuertemente lo educativo. Filip Merieto, Nucci, Flavia Terigi, vienen cuestionando él por qué un pibe con 3 materias tiene que repetir. ¿Por qué tiene que repetir? ¿Dónde dice que el pibe tiene que tener 2 previas y no puede tener 6? ¿O por qué no puede pasar de año igual y recuperar las materias que se llevó o que no logró el contenido mínimo, etcétera? Digo, ¿por qué naturalizamos cuestiones que son de construcción sociohistórica? Nosotros las pensamos en clave de naturalidad, ¿sí? Nosotros pensamos que la secundaria se repite si te llevas 2 previas, y nadie cuestiona esa situación, digo, nadie se pone a pensar, o muy poca gente se pone a pensar, bueno, che, pero a ver, ¿quién fue que dijo que sean 2 y no 4? O 3. ¿O qué pasa cuando son 3? Porque, digo, Provincia de Buenos Aires tiene esta posibilidad de rendir un poco más adelante pisando el otro ciclo lectivo. Capital ni siquiera eso. Entonces, bueno, nada, un poco quizás sea ganado si nosotros en algún punto capitalizamos esta pandemia para pensar fuertemente, como dice Alberto, ponernos creativos, Alberto Silioni, y pensar otros modos de hacer escuela. Bueno, yo voy a compartirles un cortito, el videíto, o sea, una primera introducción, y después otro un poquito más largo, que son 12 minutos, pero vamos a ver la primera parte, a ver si lo puedo... ¿Lo están viendo ahí? No, baby, se ve el Word. No se ve. No. Se ve. Se ve el link, nada más. Bueno, ahí voy de vuelta, paren un cachito. Porque esto era video, ¿no? Espera. Ahora sí, pero está parado. Va un poquito más atrás, ¿eh?
son mis compañeras, pensamos juntos. ¿Ahí lo ven? Creo que no hay lugar. Pero no se escucha bien. Es tan complejo el momento que... ¿No se escucha? Se escuchaba muy poco, muy bajito. Muy Mal se escucha. Fíjate que cuando pones compartir pantalla, te aparece debajo 2 ítems para marcar. Eso mejora el audio. Es lo que estaba buscando, sí, pero no me acuerdo. Porque hay uno de compartir video. Acá está. Ahí va. A ver ahora. Que tenemos que estar todos. Así que en ese espíritu vengo como uno más, como un integrante más del Patria, a pensar junto con ustedes desafíos educativos en la pandemia y en la pospandemia. ¿Qué es la pospandemia? Yo creo que ahí, digo, hay una gran cantidad de expresiones, de referencias que las tenemos que repensar, ¿no? Algunos pensarán que la pospandemia será volver al 19 de marzo como si nada hubiera ocurrido. La verdad que no iría por ahí, 1 millón de muertos, la Argentina pasó los 30.000 dolorosamente. Se está pensando en un promedio de 250 muertos argentinos y argentinas los próximos 3 meses, o sea que llegaríamos a los 50.000. Caída del PBI en la Argentina y en el resto de los países, desigualdad profundizada, 1.500 millones de alumnos que no están yendo a la escuela en todo el planeta, 60 millones de docentes que no están en la escuela, están enseñando de otra manera, educadores y educadoras, 220 días que nos partieron por el medio emocionalmente, laboralmente, en términos de la fraternidad, en términos de la imposibilidad de ver a los seres queridos. Si todo esto cambió, si cambió la Argentina, cambiamos nosotros, cambió la sociedad, cambió el mundo, ¿por qué la escuela no habría de cambiar? Provocadoramente podría decir que la escuela del 2019 se murió. Es para discutirlo, todo es para discutirlo. Pero podría ser. El 2020 es un año de dolor, pero también de aprendizaje. Y el aprendizaje siempre conlleva buenas noticias. Ustedes las protagonizan. Hay cosas que nos duelen, los pibes que no encontramos, pero también hay cosas que nos conmueven, de las cuales hablaré brevemente. En todo caso, si hay una pospandemia, que pareciera que no va a haber un día en que, digamos, mirando para atrás, dejamos atrás la pandemia. Eso no va a ocurrir. En Estados Unidos ya dicen que está instalado el estado de urgencia y de excepcionalidad hasta el 2022. Entonces, yo diría amablemente a mis compañeros y compañeras no ver la pospandemia como una oportunidad restauradora. Porque por muchas razones aquello que fue sería bueno que deje de ser. Bueno, hasta ahí como introducción para empezar a pensar, porque después en la segunda parte él da algunas respuestas de esta escuela de la pospandemia, pero la idea es, antes de escuchar cuáles son las respuestas que da él, que no son verdades absolutas, ni mucho menos como no las son las mías ni las de nadie, digo, pero me parece que es un disparador interesante para empezar a pensar esta escuela post-pandemia.
¿sí? Digo, ¿cómo imaginamos ese día después? Digo, hay algo interesante que trae Alberto, porque me parece que ahí pone un freno, o por lo menos contextualiza él va a decir más adelante, en dividir las narrativas, que es lo que se cuenta sobre este imaginario ojo, que está vigente y que uno lo escucha y en muchos colegas y compañeras y compañeros, que es, bueno, no sé, en marzo volvemos todos y nada pasó y estamos todos juntos en el aula, y otros que somos un poquito más escépticos, que pensamos que, bueno, que no va a ser tan así, que no se sabe si van a estar las condiciones para que eso vuelva a ocurrir. Y lo que les decía antes, digo, bueno, el planteo es este, ¿no? Estamos parados en este punto. Si nosotros pensamos la conducción, en varios momentos del recorrido que hicimos pensamos la conducción en pandemia, ¿sí? El desafío de hoy en este encuentro sin tiempo sería, o me lo imagino, cómo pensar la educación post pandemia. La educación pandemia la fuimos resolviendo, salimos a la cancha con lo que había. Hay algo que Alberto va a decir que claramente las escuelas que les fue mejor o que tuvo mejores resultados, entre comillas, digo resultados en términos de poder implementar rápidamente, llegar a los pibes y demás, fueron justamente las escuelas que, dice él, tenían previamente una buena organización. No es que alguien se volvió una escuela maravillosa en medio de la pandemia, sino que justamente escuelas que previamente tenían un laburo territorial, o tenían un buen trabajo colectivo, o tenían un proyecto de buena comunicación con las familias y demás, el punto de partida para afrontar esta situación claramente fue mucho mejor. Entonces, ahí no hay fórmulas mágicas de pensar, bueno, ¿por qué tal escuela tuvo mejores logros en esto de sostener las trayectorias? Un poco el sentido de la indagación sobre que les propongo para el trabajo final es ese. Una aclaración, ahora que ya somos más, respecto al trabajo final, y volvemos a Alberto. El trabajo final, que es un trabajo de indagación, ¿sí? Es como una pizquita de lo que sería un laburo de investigación, que en general uno siempre arranca por ahí, para indagar, por empezar a registrar lo que pasa en el territorio. Esto es para cualquier laburo, no es que lo pido yo. En términos académicos e investigativos, nunca se revelan las fuentes, ¿sí? Nunca se revela ni qué escuela, ni qué persona, ni qué nombre, ni qué nada, ¿sí? Digo, para que no aparezca ningún laburo. ¿Cómo utilizo eso que para el trabajo de ustedes va a ser lo que se llama un insumo? ¿Sí? Lo referencio, ¿sí? Lo referencio, por ejemplo. Sí está bueno que ustedes caractericen a el actor o la actora que entrevistan. Por ejemplo, si ustedes hacen una entrevista con alguien de nivel inicial y alguien de nivel medio superior o distintos niveles, alguien me preguntaba ayer, bueno, ¿puede ser de distintos niveles? Sí, por supuesto, mucho más rico todavía. Puede ser alguien que haya accedido a la conducción a un cargo de directivo ahora y alguien de hace 10 años, por supuesto. Esa referencia yo la tengo que poner en el trabajo, ¿sí? Hablamos con un director o una directora que trabaja en una escuela, ¿puedo dar características del contexto de la escuela? Por supuesto, eso nos permite situarnos y situar la mirada en qué condiciones materiales y simbólicas por ahí son dominantes ahí. Todo eso sí, lo que no puedo poner es la escuela 38 de no sé qué y la directora Juanita Pérez. Nunca, nunca se pone eso, ¿sí? Nunca, como dicen los periodistas, nunca se revelan las fuentes. Porque piensen que es gente que está trabajando, que va a acceder a darnos esta entrevista de manera solidaria y generosa, pero no deja de ser una referencia de su puesto de trabajo. Así que nunca se revelan esas cosas. Y lo otro que también surgió como pregunta, y aprovecho para
respondérselas a todas y todos, es que no hay que desgrabar la entrevista. O sea, la entrevista que ustedes hacen por el medio que puedan, no sé, por videollamada, por Zoom, por lo que sea, no es que tienen que poner en el anexo las preguntas. Lo que tienen que poner en el anexo son al revés, lo que tienen que poner en el anexo son las preguntas, no las respuestas, ¿sí? Tienen que poner el cuestionario en la entrevista. ¿Por qué? Porque el cuestionario forma parte de la evaluación. Es decir, el cuestionario tiene que reflejar que ustedes se apropiaran del marco teórico y ponen en esas preguntas conceptos que hayamos trabajado. No conceptos hiper específicos que el pobre o la pobre entrevistada se quede mirando diciendo, ¿qué me querés preguntar? Yo no cursé conducción. ¿Sí? No digo esas preguntas súper rebuscadas, largas, qué sé yo. Pero sí hay como algunas cuestiones que están como referencia en el trabajo. ¿Qué tipo de preguntas hay que hacer? Esto de no hacer preguntas que se respondan por sí o por no. Pensar preguntas que recuperen algunos conceptos que después... Porque, ¿qué pasa? Ese insumo de la respuesta del entrevistado, de los entrevistados o entrevistadas, ustedes sí lo tienen que mechar en el análisis. ¿Sí? Tienen que buscar esas respuestas como argumento que fortalezcan lo que ustedes van diciendo. Parecido a lo que hicimos con la película, ¿sí? Es un trabajo muy similar a la guía 2. Nada más que en vez de ver la película, digo, con la agilidad territorial, espacial, todo lo que ya que fueron saliendo en algunos trabajos, esto es algo concretito y de ahora, digo, más actual, imposible. Estamos atravesando esta situación, ¿cómo lo resolvieron estos directivos? El tema es que ustedes también, a partir de ahí, puedan analizar, no sé, reconocer el tipo de intervenciones que se hacen, si hay un trabajo colaborativo, si funcionó la comunicación, si se dio lugar a la comunidad, qué papel tienen las familias o la comunidad en eso. No el papel en términos de, bueno, porque las familias no colaboran. Tratemos de problematizar el sentido común, de no decir lo que dice todo el mundo para argumentar el mal funcionamiento de algunas instituciones. Digo, con familia o sin familia la escuela tiene que funcionar igual, porque la obligatoriedad de la garantía del derecho social a la educación es nuestra. ¿Sí? Después lo van a escuchar a Alberto decirlo, artículo 67, inciso B de la Ley de Educación Nacional, lo dice clarito. Las y los docentes tienen la obligación de garantizar el derecho social a la educación. Así que lo que haga o deje de hacer la familia, o sea, no me exime de mi responsabilidad. Hay una ley, hay un marco normativo que estamos obligados a cumplir. Entonces, un poco digamos, la entrevista funciona a modo de insumo porque junto con el marco teórico lo que hace es fortalecer mi análisis, ¿sí? Incrementar, si se quiere, la fidelidad de mis afirmaciones, de los argumentos que pongo en el trabajo. Esa es un poco la idea digamos, de la entrevista, verlo en Zoom. Entonces, me parecía que en este recorrido que habíamos planteado de pensar en términos generales la conducción, de hacer el recorte al contexto actual, era quizás valioso, pertinente, cerrar con mirar hacia adelante, ¿no? Digo, esa sería un poco la lógica de esta cursada. Ir de lo general, lo específico de la pandemia y cómo se conduce en tiempo de pandemia, y fugar hacia adelante de ver, bueno, estamos en un escenario que todavía la pospandemia no está a la vuelta de la esquina, y uno la puede pensar como un proceso, esto que plantea Silioni, que no es que mañana van a decir se terminó la pandemia, porque es cierto que uno tiene cierta ventaja porque viene corriendo atrás, ¿no? Porque esto empieza en China, Europa y yo, entonces cuando llega acá uno ya ve cómo va evolucionando en otros lados. Pero bueno, nada, eso. Perdón, sí. Javier Rosa levantó la mano para hacer una consulta. Dale. Sí, a ver, nosotros en nuestro grupo, por ahí lo respondiste recién y justo se me cortó y tuve que volver a entrar.
tenemos, digamos, de los 4 que trabajamos en inicial, en primaria y en secundaria, teníamos esa duda, ¿no? Si incluíamos de los 3 niveles, o nos quedamos por ahí con 2 porque teníamos miedo, digamos, que se nos haga muy extenso y no lleguemos a plasmar todo, digamos. ¿Qué nos recomendás? A ver, la mirada multinivel siempre es interesante, digo, porque siempre aporta por la especificidad del nivel, por las propias lógicas y eso. Si ustedes tienen la oportunidad de hacerlo así, de multinivel, yo iría para adelante con eso. Si ven que se extiende demasiado, que se les complica, no sé, armar una síntesis, un cierre de eso, bueno, pero sí, obviamente es una mirada que enriquece esto de poder mirar los otros niveles. Buenísimo, gracias. Ahí Marcela aporta en el chat, pueden laburar articulación también. Sí, también. Bueno, vamos con esta primera parte. ¿Alguna pregunta más del trabajo final? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran consultar, comentar, plantear? Silencié porque estaba pasando una autobomba por la puerta. ¿Alguna duda más o seguimos con Silione? Bueno, con respecto a la... Dale. Sí, respecto, porque recién mencionaste esto de la importancia de hacer un trabajo colaborativo, que sea grupal y demás. Entonces tiene que ser de 4 personas, 4 integrantes. Sí, de 4 a 6 será. Si ustedes son 3, no pasa nada. Perfecto, gracias. Sí, ¿quién más iba a preguntar? ¿Nadia? Con respecto a las preguntas, entonces, vamos por no tiene que ser que se responda por sí o por no, pero yo puedo partir de una pregunta que sea sí o no y desde ahí reformular. Dar espacio a la pregunta. Porque si te dice que no, ¿qué reformulás? Digo, en realidad en los trabajos de investigación y entrevistas hay que evitar las preguntas cerradas y mucho menos binarias, porque obturan en la llegada. Suponete que responde que no y ¿qué haces? Sí. ¿Se entiende lo que digo? Digo, hay que tratar de pensar en preguntas problematizadoras que a ustedes les den insumo. A ver, primero hay que definir qué es lo que uno quiere indagar, que eso un poco el sentido está en la consigna. Sí. Para preguntar, la pregunta es solidaria con la consigna. O sea, en función de lo que quiero indagar es que hago la pregunta. ¿Se entiende? Claro. Pero por ejemplo, para que ustedes puedan hacer ahí un recorte. También piensen que la idea no es que hagan 10 preguntas. ¿Sí? Sí. 4 o 5 preguntas es más que suficiente. ¿Sí? Claro. Yo lo pensaba, por ejemplo, en función de que si yo pregunto, ¿hubo acompañamiento de las familias? Obviamente me va a decir sí o no, ¿sí? Pero si yo pregunto después, ¿qué posibilidades se les dio a la familia de participar? ¿Sí? Es como que ya se abre un poco más. Sí, lo que pasa es que ahí, a ver, habría que reformular, sí. En vez de preguntar, ¿hubo acompañamiento? Primero porque, bueno, es discutible. Yo tengo una posición respecto a eso, de qué entendemos por acompañamiento, las condiciones de la familia, etcétera, ¿no? Pero digo, no llevaría todo el Zoom. Sino, ¿de qué manera se trabajó con las familias o qué tipos de vínculos se propusieron? Claro. Ahí Marcela pregunta justo en ese sentido. ¿Qué tipos de vínculos o qué tipos de relación o cómo se sostuvo el vínculo con las familias? Y ahí ese cómo te habilita a obtener la información de la propuesta de la institución sin clausurar en el sí o no. Porque además, en general, en la pregunta hubo acompañamiento, digo yo, y quizás esto les pido disculpas porque es una
es una percepción personal, pero yo siento en el fondo de esa pregunta, o mejor dicho, en el trasfondo narrativo de esa pregunta, siento una intencionalidad de señalar una carencia, ¿no? Como diciendo, bueno, no hubo, ¿y qué no? ¿Y si no hubo qué? ¿Qué voy a pensar? Que no hubo y entonces estuvo... ¿Por qué? Porque es una mala familia, porque a la madre no le importa. ¿Se entiende lo que digo? Es tendenciosa, dice Elsa, es tendenciosa. ¿Sí? Yo, a ver, si alguien le preguntara a la maestra de mi hija si hubo acompañamiento de la familia, que vengo a hacer yo, y si fuera honesta la maestra y yo no fuera su vicerrectora, debería decir que no. La verdad, no. Primero porque ideológicamente no estoy de acuerdo, y segundo porque no me da la vida con todo lo que hago, además ocuparme de la tarea de mi hija. Así que, digo, como no me genera angustia que la chica no tenga un siempre en el coso, no lo tiene, no lo va a tener. Gracias que tiene un casi siempre. Pero la realidad, no soy ni una mala madre, ni mejor ni peor que otra que se sienta 3 horas por día con el pibe. Entonces, no me parece una pregunta que aporte nada sobre, planteada así. Distinto es preguntarle de qué manera articularon o sostuvieron el vínculo con las familias o con los adultos referentes de los niños. Porque ahí sí yo estoy indagando cuál es... A ver, ustedes lo que tienen que mirar, esto es importante, porque es algo que pasó en la edición de Cañuelas, y justamente pasó sobre todo con esta mirada sobre la familia. Ustedes, el sentido del trabajo no es indagar lo que hizo la familia. A nosotros no nos interesa lo que hizo la familia. El sentido del trabajo es indagar lo que hizo la conducción de la escuela, ¿se entiende? Porque la materia es conducción, si no sería familias y escuelas, digo, la materia es la conducción. Entonces, acá lo que hay que mirar es cómo la conducción de la escuela actuó, ¿sí? O diseñó, qué mecanismos diseñó para afrontar esta situación, ¿sí? Tomando muchos de los elementos que fuimos viendo, esto de pensar la conducción como una conducción o una práctica situada. Hoy eso de la práctica situada tiene una vigencia enorme, porque no quedó otra que hacer práctica situada, porque claramente una cosa era estar en una escuela que tenía conectividad, los pibes, computadora, tablet y todo, y otra es en una escuela donde los pibes no tienen insumos tecnológicos, o donde tengo una amplia mayoría de gente que es de clase media y que tiene todos los recursos tecnológicos, económicos y piripipi, y otra que si no es por el WhatsApp y el cuadernillo no puede acceder. Entonces, hoy, la pandemia, hoy no, hace 8 meses, claramente lo que obligó es a que las prácticas pedagógicas y de conducción sean situadas. Algo que debería ser siempre así. Pero es lo que dice Alberto, lo hicimos obligados. Obligadamente tuvimos que salir a diseñar prácticas en contexto, ¿sí? Obligatoriamente, no nos quedó otra, porque ya lo que la pandemia hizo fuertemente es estallar por el aire la desigualdad que ya sabíamos que estaba, no es que nos enteramos ahora, pero la dejó como en carne viva. O sea, las escuelas no tuvimos otra que tomar eso que dejaba tan al desnudo esta situación de suspensión de presencialidad. Entonces ahí no te queda otra que ser situada, porque claramente si vos querés sostener, no sé, decir, bueno, yo en esta escuela voy a hacer Classroom porque el Classroom no sé qué, pero vos tenés el 80% de los pibes que no tienen ni computadora ni conectividad y qué sé yo, bueno, o sea, tu propuesta no va a poder ser. Por eso, sí o sí es una práctica situada lo que ustedes van a indagar en este trabajo final. ¿Se entiende? ¿Quedó claro? Díganme, interrúmpanme, opinen, digan todo lo que quieran, porque no quiero que queden dudas al respecto. No, está bien. Yo lo que pensaba es, cuando uno plantea el tema de las familias y ver cómo fuimos transitando esto, ¿sí? Porque desde la escuela, en comunidad, uno va pasando por todo esto. Lo que uno piensa es, si no hubo antes, si no se dio ese espacio antes o si no existía, yo no puedo
a partir del 16 de marzo, decir, bueno, ahora necesito que la familia me diga que cómo está, que cómo lo lleva. También era recopilar esto, ver cómo era el vínculo entre... Perfecto, Nadia. Preguntalo a la escuela, no a la familia. Es perfecto, se entiende clarísimo y es muy valioso lo que ustedes quieren indagar. Yo lo que digo es... Es la reformulación de la pregunta como la planteo ahora lo que tengo que modificar. ¿Cómo? Que yo tengo que modificar la forma en que planteo la pregunta, porque si no puede ir hacia un lugar donde yo no quiero. Vos lo que tenés que, ustedes, lo que tienen que ver, que lo que deberían cambiar es el destinatario de la pregunta. No preguntar por la familia, preguntar por la escuela. ¿Qué hizo la escuela o cuál era cómo era habitualmente, o sea, cómo era previamente a la pandemia el vínculo con la comunidad y cómo sostuvieron o reformularon ese vínculo a partir de la pandemia? Bien, ahí estás indagando la institución. Ustedes lo que tienen que tener, y esto vale y les va a servir mucho para cualquier propuesta de investigación que hagan en el siglo que sea, nunca suelten el objeto. ¿Sí? Los investigadores dicen, nunca suelten el objeto. ¿Por qué? Porque cuando uno suelta el objeto, se va para cualquier lado. El objeto es lo que miro, sobre lo cual tengo que construir conocimiento. Entonces, ustedes el objeto lo tienen agarradito así y recortado en la consigna. El objeto es la conducción de la escuela. Eso es lo que tengo que ver. Entonces, no perdamos, no larguen la manito al objeto, porque ahí es cuando empezamos a irnos por las ramas, que no es que no tenga, que esté mal, pero no es solidario lo que pregunto para conocer ese objeto. Acá el objeto, si esto fuera una investigación más detallada y demás, lo que se llama el objeto de investigación está recortado, porque yo les doy el recorte, o sea, en la consigna está el recorte. El recorte es las prácticas de conducción durante el ASPO. Punto. Todo lo que yo ponga en formato de pregunta o interrogación tiene que ser solidario al objeto, es decir, que sea solidario quiere decir que me permita construir conocimiento sobre ese objeto. Si yo pregunto sobre otra cosa, sobre los pibes, la familia y demás, el conocimiento lo estoy construyendo sobre otra cosa. Lo mismo si pregunto, bueno, ¿los alumnos se conectaron? ¿Mantuvieron regularmente? Digo, no, a mí no estoy mirando lo que hicieron los alumnos. En todo caso miro lo que hizo la escuela. ¿Qué propuestas de acompañamiento, las trayectorias formativas de los estudiantes se propusieron desde la conducción de la escuela? Esa es la pregunta, porque yo lo que tengo que ver son las trayectorias formativas. ¿Se entiende lo que digo o no? Si no entienden, me lo preguntan. Porque capaz quiero aclarar y oscurezco. ¿Estamos? Bueno. Sí, perfecto. Aparte ya nos queda claro que tampoco es hacer 10 preguntas, sino que las preguntas que se hagan sean concretas y dirigidas hacia esto que queremos analizar. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno. Me alegro. No, porque es un poco la idea siempre de poner este encuentro antes del trabajo final también tiene que ver con aprovechar a vernos las caras, aunque sea por la pantalla, y canalizar todas estas dudas que además nos sirven a todos y todas. Bueno, volvamos a Alberto Silioni. A ver, esta primera provocación, vieron que él se hace cargo, que es provocador lo que afirma de la escuela del 2019 ha muerto, dice. Algo así como una frase nietzscheana cuando dijo Dios ha muerto. Bien, claramente es una alusión simbólica la que él hace, pero digo nada, que la idea es a partir de eso tomar esto como disparador y hacer un pequeño intercambio entre nosotros para que cada uno, no digo todos ni es obligatorio, pero digo que puedan expresar su opinión al respecto, digo, qué cosas
consideran que cambiaron fuertemente esa escuela o de ese formato escolar, qué cosas les parece que está bien que hayan cambiado, qué cosas a ustedes les parece. Él toma esta frase de la restauración conservadora, que a mí me encantó y la marqué, la habíamos hablado el otro día, porque él lo ve como el peligro, ¿sí? Alberto Silioni lo señala como lo peor que nos podría pasar sería que en la post-pandemia ocurra la restauración conservadora, ¿no? Él llama restauración conservadora a este movimiento que uno se pregunta hasta qué punto no es como una inercia de volver al punto de partida. Bueno, nada, esto. Quiero escucharlos y escucharlas, no quiero dar una mega conferencia. Perdón, hay dos consultas, Mercedes, hoy. No puedo prender la cámara porque estoy desde la semana pasada sin teléfono, por lo tanto sin conexión a Wi-Fi. Y estoy con los datos del celu. Es así, vivimos en esta realidad. No soy la única en el pueblo que está en esta situación. No te sientas sola, que yo estuve 2 días sin internet. Bueno, acá es mucho más largo y sin respuesta. Dos consultas. Algo que te preguntaron ahí en el chat y que no tiene que ver con el cuerpo del trabajo, sino con la cantidad de gente en los grupos, porque yo no leí en la consigna que debían ser de 4 a 6. Veníamos trabajando de a 2 como siempre, pero ante esta nueva, digamos, hasta esto, no lo leí, no vi que debían ser de 4 a 6. Debemos conformar grupos más grandes. ¿Es así? ¿O pueden ser 2? No, la idea era que, yo creo que lo había anticipado en la anterior. No lo hice, que en el trabajo final íbamos hacia agrupamientos más grandes por el tipo de, vuelvo a decir, no es un capricho ni nada, tiene que ver con el tipo de trabajo que se pedía. Pero si a alguien le resulta una imposibilidad absoluta, digo, a mí me parece que incluso pasó al revés, digo, incluso las guías anteriores eran de 2 y muchos pidieron hacerlo de 3 o 4 porque era como venían trabajando. O sea, lo contrario de lo que se está planteando ahora. Pero bueno, si alguien tiene la imposibilidad absoluta de decir, no, somos 2 y no queremos juntarnos con otros 2, no podemos lo que sea. No es de imposibilidad absoluta. Tenemos una exigencia desde el jueves pasado, por lo menos la mayoría de los que trabajamos en Rodríguez, de que tenemos que realizar todos los trabajos para los chicos que quedaron en TED, que son individualizados. Nos insume un montón de tiempo, honestamente te lo digo. Ya las entrevistas las tenemos realizadas, más allá que yo te aclaré que no son entrevistas porque no hay vistas, esto fue todo por WhatsApp, y tenemos el trabajo bastante avanzado. No es que no queremos compartir con otros compañeros, sino para no diluir, digamos, ni perder lo que ya se trabajó. Y la otra pregunta que bueno, en este caso, perdona Mercedes, en este caso, si ustedes ya avanzaron y tienen muy avanzado el trabajo y lo hicieron de a 2, manténganlo de a 2. Dale, ahí te agradezco. Y el otro ítem, o sea, la otra pregunta que te quiero realizar. Nosotros se nos plantea un tema con la resistencia por ahí a respondernos de algunos directivos. Yo entiendo la falta de tiempo, la complejidad, esto de que las normativas o las bajadas, como nos dicen ellos, bajan resoluciones todos los días, 3, 4 por día, y estamos como con poco, es así, eso es lo que nos contestan, estamos con poco tiempo. Entendemos esto de no desgravar, yo te lo había preguntado si necesitaba que desgrabáramos, para que no queden dudas. Tampoco citas textuales, o sea, de respuestas. No, yo lo que dije que sí, que las respuestas justamente es lo que dan argumentación al trabajo, las respuestas sí. Porque justamente nosotros ya te digo, como lo teníamos avanzado, y disculpa que sea tan autorreferencial,
pero veníamos citando textualmente, obviamente nunca pusimos el nombre de quién. Está bien, eso es lo que hay que hacer. Perfecto. Sacamos, sí, todo lo que era con referencia, aunque hay referencias que tienen que estar para identificar al colegio, porque tenía que ver con esto de que por qué elegimos ese, era fundamental por qué la elección. ¿sí? Exactamente. Hay citas textuales que, de hecho, cuando las recibimos como respuesta, las recibimos como respuesta. Cuando entramos en el análisis, nos sorprendieron. Realmente nos sorprendieron, porque cuando uno analiza en frío es muy diferente a cuando lo escucha, más allá de la buena voluntad, la predisposición, la apertura, o sea, que tuvieron estos directivos con nosotros. Las citas textuales sí, aunque obviamente no va a haber ningún tipo de referencia personal. No. A ver, cuando se cita textuales, hay varios textos, creo que incluso en la bibliografía ustedes han tenido algunos materiales que se construyen sobre trabajos de investigación educativa, y muchas veces aparece la cita textual, y entre paréntesis dice director de escuela media, por ejemplo. Sí, así. Escuela de Gestión Pública, punto. Punto, ¿sí? Listo. Obviamente, sí especificando el cargo, ¿por qué? Porque si uno está haciendo una investigación educativa, no es lo mismo la información que me puede dar, no sé, el asesor pedagógico, no es la misma, no por una cuestión de calidad de la información, sino desde la perspectiva que tiene de su puesto de trabajo. Sí, Entonces, la no es lo mismo responsabilidad que tiene con respecto a... Entonces, por eso la aclaración. Te agradezco. Muchísimas gracias. La cita textual sí, vuelvo a decir lo que esto. La cita textual, tanto en el caso cuando hacemos un trabajo y ustedes tienen que poner la cita textual de un autor, como en este caso el insumo de la entrevista, funciona con la misma lógica. Digo, lo que hace es refrendar mi argumentación. Es como, bueno, yo analizo a partir de lo que dijo este director o esta directora, tal y tal cosa. Y entonces eso funciona fortaleciendo la argumentación, ¿sí? Esa sería la función de los testimonios. En cualquier trabajo de investigación, lo que es el trabajo de campo se usa para validar las hipótesis, ¿sí? Entonces uno valida, en este caso nosotros no partimos de una hipótesis, pero como vamos a construir algo de conocimiento sobre este objeto, lo que hacemos es fortalecer esto que decimos desde el testimonio de los colegas que están trabajando en este momento en esos casos. ¿Está? Bueno, volviendo a Silioni. ¿Algún comentario sobre su provocadora frase? Bueno, ¿puedo? Sí, sí. Vivi, ¿puedo? Bien, interesante el planteo de la restauración conservadora, ¿no? Porque cuando uno tiene la posibilidad de alguna manera percibir o tener que enfrentar la resistencia de los colegas cuando se trata de llevar adelante las estrategias didácticas para continuar con las trayectorias, luego se hace claramente visible que esta circunstancialidad parece querer ser atravesada rápidamente y abandonada rápidamente, porque implica justamente lo que esta colega estaba diciendo, ¿no? El abandono de las zonas de confort y la necesidad de revisitar la mirada sobre la escuela y sobre nuestras prácticas y posicionarnos en un lugar que nos interpela a nuestra propia formación docente y diseñar nuevas estrategias, nuevas formas de comunicación que nos interpela a aquello que nosotros de alguna manera y desde algún lugar interpelamos al mismo Estado, exigiéndoles más derechos, más presencia y demás. Y ahora cuando nos exige más presencia y ponerle el cuerpo, a veces algunos deben abandonar aquellas posturas tan demandantes, estadocéntricas, porque desde ese posicionamiento hoy el Estado les demanda, por ejemplo, las políticas del ATR y consideran que ATR es una estrategia del Estado para precarizar el trabajo docente, se piensan como profesionales que no son asistentes sociales, que no deben ir a la casa
de esos estudiantes, y ahí se corren de la responsabilidad de acompañar esas trayectorias. Y por otro lado también esta circunstancialidad de pensar que en algún momento iba a terminar y que ya iba a terminar, provocó también una reticencia a la reformulación, pero también una resistencia pensando en encontrar desde ese lugar un lugar de posicionamiento de lucha, amparando y protegiendo sus propios derechos, sin pensar que nuestra obligación como agentes del Estado es el interés superior de niños, niñas y adolescentes. Y desde ese lugar acapararon el espacio de resistencia como forma de superar su propia paranoia de que no hubiera una reducción de las fuentes laborales, y están parapetados muchos de nuestros colegas en no llevar adelante las estrategias, sino utilizar la inteligencia y su formación para diseñar nuevas estrategias de retención y garantizar la terminalidad y demás. Francamente, es un intento de restauración conservadora, ¿no? Bueno, muy interesante tu aporte, muchas cosas para discutir ahí, podríamos estar. Justamente el otro día en esta mesa chica con Silioni hablábamos eso, ¿no? Uno puede pensar la restauración conservadora desde muchos lugares, claramente a nosotros nos preocupa desde el lugar pedagógico, pero también es cierto que es muy difícil avanzar porque hay resistencias corporativas, claro. ¿Sí? Y esto lo digo con todo el respeto porque además, a ver, ustedes no me conocen, pero yo hace 30 años que milito sindicalmente, así que lo digo desde un lugar absolutamente autorizada, no estoy hablando desde un lugar antisindical ni mucho menos, pues soy recontra sindicalista. Además, todas las materias que doy en UNAUR están muy pegadas a cuestiones sindicales. Pero la realidad es que uno ve a veces ciertas cuestiones corporativas que entran en tensión con los derechos de los pibes y las pibas, que muchas veces son absolutamente infundadas. Coincido en esto de la paranoia, creo que hay mucha paranoia, son infundadas, creo que a veces son profundamente funcionales a que la desigualdad persista. Creo que a veces hay una tendencia a la victimización. Yo me peleé mucho con ciertos discursos porque no los comparto. O sea, yo cuando me decían, bueno, los que estamos sosteniendo la escuela somos nosotros. Y sí, para eso nos pagan, ¿eh? No, miren que nosotros no dejamos cobrar el sueldo. O sea, yo cuando hubo docentes de la escuela donde trabajo, del terciario sobre todo, que decían, bueno, pero yo las estoy pagando, y yo en un momento me cansé y le dije, miren, hagamos una cosa, renuncien, ¿sí? Renuncien, dejen de cobrar y no trabajen, y así no tienen porque si no, ¿qué estamos pidiendo? ¿Una beca? Que nos paguen el sueldo y no hagamos nada. Cuando pase la pandemia, no tengo las condiciones. Entonces yo creo que hay que tener una postura intermedia, que todos estamos sobrepasados de laburo, no me cabe ninguna duda, a ver, todos y todas. Peor está la gente que no tiene un salario y que sus condiciones materiales se vieron fuertemente interpeladas por esta pandemia. Digo, yo creo que nosotros y nosotras, aún en estas condiciones, que son adversas, que yo doy clases sentada al piso, que mi hija pasa por atrás, que todo lo que ustedes hacen, digo, hay ciertas cosas que forman parte, como dice Alberto, de nuestras obligaciones. Y si no nos acordamos de nuestras obligaciones, volvamos a la ley. Digo, Alberto plantea algo muy interesante que yo coincido, porque además es algo que venimos diciendo desde la UNAUR hace mucho tiempo, desde que estamos en la UNAUR. La Argentina tiene un marco normativo, ¿sí?, de avanzadísimo, ¿sí? Las leyes vinculadas con la infancia, con la educación, con los derechos del niño y la niña, la educación sexual integral, digo, lo que se llama marco normativo, Argentina no tiene nada que envidiarle al primer mundo. Estamos en el primerísimo mundo, marco normativo.
Entonces, el problema es por qué no lo usamos el marco normativo. ¿Sí? ¿Por qué no respetamos el marco normativo? ¿Conocemos el marco normativo? ¿Leímos alguna vez en profundidad la Ley Nacional de Educación? ¿Leímos la 26.061, que es la Ley de los Derechos del Niño y la Niña, que cambia el enfoque tutelar por el enfoque de derechos, y es un cambio de paradigma que fue revolucionario? ¿Tenemos en clave la diferencia entre el paradigma tutelar y el paradigma de derechos? Porque eso es clave. Digo, ahí es donde está la clave. ¿Cómo? Ahí es donde está la clave, el desconocimiento que tenemos los docentes de nuestros marcos normativos y de los enmarques que garantizan derechos. A mí, bueno, hace muy poquito rendí para secretaria y por suerte me fue muy bien, pero fue un trabajo de retomar la legislación y la normativa para poder darme cuenta y revisar mis propias prácticas, porque hay que ser honesto con uno mismo, ¿no? Y realmente hay muchas de las normativas que no las practicamos y que ni siquiera las ejercemos y están dentro de nuestras responsabilidades, que es lo que más duele, porque decís, esto cómo no lo hice, o esto cómo no sabía cómo llevarlo. Y es fundamental para garantizar estos derechos, y es verdad que tenemos una normativa de avanzada. Es muy rica la normativa que tenemos, pero la desconocemos, pecamos por desconocimiento. Pero no es un pecado, perdón que te interrumpa, pero no es un pecado, es una omisión de nuestra obligación como docentes, es obligación de todos los docentes, todos, no los que solo los que ocupamos cargos jerárquicos, conocer la legislación que nos enmarca, porque no somos ni más ni menos que garante de derechos de niñas, niños y adolescentes. Y en muchos casos vulneramos eso por desconocimiento y además por incumplimiento de las obligaciones del docente, ¿no? Totalmente. Le doy la palabra a Javier. Por ejemplo, dato de color. La resolución que saca el Consejo Federal ahora, que sacó hace unas semanas con el tema de la continuidad pedagógica y la no repitencia, bueno, esa resolución tiene, creo que el 80% de los elementos de la resolución 93 del Consejo Federal, ¿sí? La vieja resolución 93 del año 2007, que es orientaciones para la organización de la escuela secundaria, que se saca a partir de la obligatoriedad del nivel. Esa resolución, que yo particularmente la amo, porque es una resolución bellísima y de un nivel de inclusión y de creatividad, pero posta, bueno, la resolución que se acaba de firmar está prácticamente basada en esa resolución, dicho por Laura Penaca, que es la directora nacional de Educación Secundaria. Tomaron la del 93 y la volvieron a poner sobre la mesa y la armaron sobre eso. Ahora, yo pregunto, ¿cuántos docentes de secundario han leído y trabajado con la 93? ¿Cuántas conducciones toman la resolución 93 para armar el proyecto de acompañamiento a las trayectorias? ¿Entiende? Digo, a eso vamos con normativa. Perdón, Javier, te doy la palabra. No, es justo, menos mal, porque hicieron una pregunta ahí en el chat que tiene que ver con eso, ¿no? Yo también tengo hoy una función directiva en una escuela secundaria y me pasa esto, ¿no? Y por ahí a veces es con los chicos más jóvenes. La jornada de la otra semana, incluso tuve varios que me plantearon esto de que tenían que, además de toda la labor que están haciendo, ¿no? Con los chicos y todo, que además tenían que leer material para la jornada, ¿no? Entonces, o incluso que me han planteado de por qué la escuela no le pagaba los datos o que estaban usando su computadora, ¿no? Entonces, en ese momento como que te sale una cosa de adentro, digamos, para los que trabajamos y queremos la escuela, vos decís, no puedes plantear que tenés que leer un material para una jornada. Entonces digo, ¿qué está pasando en lo que es la formación docente al principio? Digamos, y volviendo a lo que decía Silioni, ¿no? Porque yo siempre digo esto, si nosotros no aprendemos nada de todo esto que nos pasó, de la pandemia y de empezar a trabajar de otra manera, digo, si no aprendemos nada de esto, la verdad que muy mal. Algo distinto tenemos que sacar. Pero a mí la impresión de fondo, no por ser pesimista, pero a mí la impresión que me da de fondo es que a pesar de todo esto, si, no sé, supongamos que el lunes dicen, bueno, volvemos a la actividad normal en las escuelas, yo creo que la escuela va a arrancar siendo lo que era por una cuestión, no sé, que es una institución tan antigua, que tiene tantos años, que se viene trabajando de una manera,
Y yo creo que el lunes arrancamos trabajando como veníamos trabajando hasta antes del 16 de marzo, es mi opinión, digamos. Sí, nosotros tenemos la responsabilidad y confiamos en que ustedes, que van a ser licenciados y licenciadas, no van a dejar que eso pase. Marcela. Creo que ahí me preguntaban los compañeros porque en realidad si en la formación docente ocurre eso. Y quiero que sepan por qué ocurre, porque nosotros estudiamos los marcos normativos y ahora es responsabilidad nuestra exigir algunas cuestiones. Seguimos y venimos modificando, introduciendo modificaciones visionarias y revolucionarias en la escuela secundaria, en la escuela primaria. En inicial no estoy tan de acuerdo con lo que se ha hecho, pero en la formación docente no ha cambiado nada. Los diseños curriculares tienen los mismos paradigmas de la década del 90, o sea, seguimos pensando desde ese lugar. Pero por otro lado, los sistemas a través de los cuales, los marcos normativos a través de los cuales se selecciona, por decirlo de alguna manera, porque se concursa para acceder a las cátedras en superior, se remiten a esos diseños curriculares y se evalúan con dispositivos, con anexos, que dan cuenta que los proyectos que se presentan tienen que a su vez seguir y acompañar esos lineamientos vinculados a esos diseños curriculares, que están corridos de paradigma, que plantean otras cuestiones. Entonces, cuando son evaluados, lógicamente aquel que propone una idea revolucionaria, ayornada, paradigmática, pensada en estos marcos que los marcos regulatorios de la escuela secundaria avanzan, está descolocado. En general, ocurre que aquel más estructurado, que viene con más años en el ejercicio de la docencia y que viene a su vez con una impronta que se vincula claramente a esos paradigmas, es el que accede a la cátedra. Entonces vamos en un contrasentido, formamos docentes en un paradigma y tenemos que tener docentes en un aula con otro paradigma. Sin ir más lejos, en las carreras de formación docente, si bien se abordan algunas cuestiones que tienen que ver con los marcos normativos, jamás aparece en ninguna cátedra, a menos que hay un espacio, un intersticio que da posibilidades de, en los espacios de definición institucional, la formación sobre la ESI. Ustedes fíjense que la formación docente continua no es obligatoria. Entonces, todos aquellos que ejercen dentro de un marco paradigmático corrido, con la mirada de lo tutelar, está presente en el aula. Los primeros que se resisten a estos marcos normativos tan visionarios son los mismos docentes. De hecho, en la formación docente superior, muchas veces los docentes jubilados son los que concursan para esas cátedras de formar docentes. O sea, acá hay un nudo muy duro, un núcleo muy duro que tensiona muchas cuestiones, pero que impide la aplicación de los paradigmas que están impresos en esos marcos normativos tan visionarios y que apuestan a nuevos cambios. Verónica. Vivi, no sé si en algún momento después me dejas intervenir en una cosita chiquitita. Dale. No, estaba escuchando a Marcela muy atentamente, coincido en algunas cuestiones con ellas, coincido de que hay cuestiones que tienen que ver con el acceso al cargo en los institutos de educación superior que están viciadas, o sea, que tienen vicios estructurales del sistema, pero también creo que así como están los vicios, hay un montón de estrategias que uno puede generar para desarticular esas cuestiones viciadas y que no se utilizan. Digo, todos sabemos en la provincia de Buenos Aires las cuestiones que tienen que ver con el acceso a cargos a nivel superior, cómo funcionan. En muchos casos es cierto, gente que está jubilada retoma la carrera en la formación. Digo, hay cuestiones que sí, que tienen que ver con eso que vos estás planteando, Marcela, pero también es cierto de que hay intersticios para romper y en realidad mucha gente no se hace de esas legalidades que tenemos para desarticular eso que no está funcionando. Y después también quería aportar, digo, nosotros tenemos en términos de la formación docente inicial una heterogeneidad enorme en términos de que hay profesorados que tienen diseños curriculares que se hicieron nuevos, como son el de matemática, el de inglés y el de lengua. Y el de lengua. Que son más progresistas y que tienen una mirada en términos de el rol del educador en términos de trabajador de la educación, con una mirada muy importante en términos de la organización colectiva del trabajo, el sindicalismo, digo, con una perspectiva de género, que le falta aún. Bien, el problema es que también tenés todo el otro universo que está totalmente obsoleto porque son diseños del 90. Ahora,
a mí me reinteresa, por eso también pedí la palabra, Viviana, porque me reinteresa pensar esto, digo, en términos colectivos, pensar cuáles son las áreas de vacancia de la formación inicial, digo, cuáles son los déficits que existen en la formación inicial, pero también hay algo que se juega históricamente que tiene que ver con el currículum oculto, digo, me parece que hay algo que también que sucede en los institutos, digo, los diseños son obsoletos. Ahora, yo no creo que no haya una actualización y un ayornamiento al interior del aula. Digo, me parece que falta, sí, y eso da cuenta de que, por ejemplo, hoy estamos, o sea, una de las primeras cosas que salió con la pandemia fue la falta de capacitación o de formación de los compañeros y las compañeras en TICS. Bueno, hace 3 o 4 años, no, bueno, pre-macrismo había una especialización en TICS, digo, una especialización gratuita, en servicio, de calidad, y digo, ¿y cuántos de nosotros nos hicimos cargo de esa bandera, digo, de ese derecho que nos estaba garantizando el Estado, y lo tomamos? Sí, por eso digo que la formación docente continua es un derecho, pero no se convierte en una obligación. Por eso hay paradigmas perimidos que siguen actualmente vigentes. Y con respecto a lo que vos decís con las prácticas áulicas, es verdad que en superior muchos han logrado, por eso digo, generar sus intersticios, pero también es cierto que los mecanismos de la 5886-03 y de la 3005 dan cuenta de un proceso de selección que responde a esos insumos que fueron creados para la evaluación, y cuando se evalúa pasa por lo siguiente, la mirada sigue siendo atravesada por esos diseños curriculares que no están vigentes, y el puente que se está construyendo en torno a la mirada en matemáticas, en lengua y inglés, está bueno, pero todavía estamos atravesando el puente, incluso se ha convertido en un cuello de botella para aquella gente que venía estudiando en el plan viejo y que en el plan nuevo se le dificulta mucho encontrar las equivalencias y hasta tienen que usar 2 o 3 materias de la cursada del plan viejo para insertarse en el primero. O sea, estamos atravesando ese proceso, pero digo, el mayor escollo siguen siendo los diseños curriculares. Mientras la formación docente esté atravesada por una mirada de los 90, seguimos en altos niveles de contradicción, paradigmáticos e incluso conceptuales, porque una cosa es la retórica y otra cosa es lo que está de fondo detrás de ese concepto. Me animo a pensar que esa formación docente continua debería tener en algún punto un grado de obligación, porque desde el punto de la obligación ética y moral no está. Entonces, desde el punto de vista de la ética profesional, debería ajustarse a derecho para que ajustemos los paradigmas. A ver, un poco en ese sentido, uno puede pensar que fue el programa Nuestra Escuela. Ajá. Sí. Recuerden que el programa, ahora te doy, Javier, que vi que pediste la palabra, que una de las patas del programa, que era digamos, lo que nosotros llamábamos el componente 1, era obligatorio. Las escuelas entraban sí o sí con las famosas jornadas, la capacitación del círculo de directivos. Esa pata, digo, si bien a nadie se le ponía un revólver en la cabeza para que lo hiciera, porque todo tiene su límite en cuanto a la obligatoriedad. Pero digo, hubo una propuesta, porque justamente lo que se hacía ahí era dar a conocer el marco normativo. ¿Sí? Nosotros, en el título que nombra Jorgelina, yo coordinaba una de las materias junto con Liz y otras compañeras, que era justamente marco político pedagógico, y ahí laburábamos todas las resoluciones del Consejo Federal, además de la LEM, ¿se entiende? Y eso era para todos los directivos de todos los niveles de todo el país. Por eso hoy arranqué diciendo que, bueno, claramente faltó tiempo, porque imagínense que solo la provincia de Buenos Aires tiene más del 50% de toda la población docente del país, solo la provincia de Buenos Aires. Entonces, claramente no se llegó, no se continuó el proyecto, por lo menos en el sentido, sí, se escucha una conversación de fondo, estoy tratando de ver quién tiene abierto el micrófono. En el sentido que se había planteado originalmente, ¿no? Digo. Bueno, Javier, te escuchamos.
No, yo igual asentía nada más, pero en cuanto a, yo hice, por ejemplo, el postítulo de Educación y TICS con nuestra escuela, yo lo hice, digo, y realmente la calidad, digamos, del contenido, de los docentes, de cómo se abordó la capacitación, digamos, la especialización, realmente espectacular, totalmente gratuito, o sea, no tenías que pagar nada, se cursaba algunos sábados, era súper cómodo para el que estaba trabajando, y la realidad era esta, que no había muchos que lo estén haciendo cuando tenías todas esas posibilidades de hacerlo a distancia, y no se hacía, no era eso. Sí. Igual, a ver, a ver, una aclaración que no es que uno, ni desde el lugar que lo planteábamos con lo que decía Silión, y de volver al marco normativo, uno no lo dice desde el lugar de culpabilizar a nadie, sino de complejizar la mirada, de pensar que hay problemas al interior del sistema educativo y que muchos de esos problemas tienen que ver con nosotros mismos, digo, con las propias lógicas dominantes, porque hay una tendencia a pensar que el problema siempre está afuera, ¿no? Que el problema siempre es el otro, es la familia que no se ocupa, es el pibe que no tiene ganas, y hay cierta dificultad que es producto de un proceso histórico, ¿no? De que la escuela, o sea, tiene más de un siglo, y nos cuesta un montón corrernos de este lugar tan central que tenemos los docentes y las docentes en la educación. Digo, esto de pensar una enseñanza que no sea adultocéntrica es todo un trabajo y implica reconfigurar una posición en algo histórico que conocíamos armado así. ¿Sí? Yo, digo, hay algo que Alberto destaca mucho, que es esto de la escucha, ¿no? Nosotros hacemos hincapié en la escuela secundaria, ¿por qué? Porque entendemos que mirando todo el sistema, por supuesto que la formación docente es clave, y coincido ahí con lo que decían las colegas, yo laburo también en formación docente y para mí es la clave, digo. Yo tengo una hipótesis hace ya muchos años que mientras no se modifique la formación docente, todo lo que se haga va a ser a codazos, es muy difícil, es muy difícil. Y la formación docente es un núcleo duro de traspasar y no es solo un problema curricular. Digo, yo coincido que hay una contradicción en la currícula y demás, pero yo les pongo un ejemplo. En Ciudad de Buenos Aires esa contradicción no está y el problema lo tenemos igual, porque va mucho más allá de lo curricular. Digo, va a cómo se concibió históricamente el nivel superior. Y siempre se concibió como un nivel aislado, ¿sí? Superior, por arriba del resto de los niveles obligatorios. Entonces, mientras nosotros no logremos que el nivel superior se asuma como parte del sistema educativo y piense que es algo que está por afuera mirando y señalando lo que el otro hace mal, va a ser muy difícil que eso funcione. Digo, de hecho, nosotros, bueno, en mi caso, entre las múltiples cosas, es hacer, que hacíamos en el ministerio, yo en un momento estuve en los equipos de superior, es decir, haciendo la capacitación para directivos de superior, y una de las cosas que hacíamos, que hacía hincapié Vero Piovani, que en ese momento dirigía el Infod, era decirles algo que yo decía, pero esto es una novedad, les decía, ustedes son parte del sistema educativo, así arrancaban nuestras jornadas, diciéndole a los institutos de formación docente, ustedes son parte del sistema educativo, tienen que poder mirar los niveles para los que forman, ¿sí? Poder entrar en diálogo con la escuela que tenés a 5 cuadras, y que la escuela que tenés a 5 cuadras no sea solamente el depósito que te reciben los residentes, sino que verdaderamente entres en diálogo con ellos. Dice, sí, digo, hay esto de creerse superior, pero por eso digo, es algo que tiene que ver con una posición político-pedagógica, que un poco lo que decía Jorgelina, digo, tiene que ver con el currículum oculto y con un montón de construcciones simbólicas y con contradicciones de, por un lado, decir, bueno, no, yo quiero gente con experiencia, pero cuando vas al concurso resulta que viene uno que tiene 5 doctorados y te pasó por arriba como una alfombra.
Entonces vos decís, pero ¿cómo? No es que valoro la experiencia en el territorio, a la maestra que fue maestra, a la profe que fue profe, pero después viene alguien que nunca pisó un aula y resulta que queda primera. Bueno, todo eso es en lo que uno debería poder empezar a desmontar y construir otra cosa. Obviamente que es una tarea difícil. Nadie está diciendo que sea fácil, es una tarea muy difícil. El tema es que este 2020, es como un parate, digo. Uno lo puede pensar como una gran crisis, que sin duda lo es, pero la verdad que es una gran crisis que uno lo puede pensar como, esperemos que pase rápido, así volvemos a la normalidad, o uno lo puede pensar como, construyamos juntos una salida que sea mejor para todos. Esas serían como las dos narrativas, ¿no? Digo, pensarlo como que se termine mañana y volvamos el 1 de marzo del 2021 a todo como antes, o pensémoslo como qué otras cosas se pueden construir a partir de esto. Digo, esta es la diferencia de, y no es que uno lo piensa onda, no sé, Pastor Jiménez, o no estoy hablando en su lugar, lo estoy hablando como verdaderamente algo interpela tan fuertemente una lógica que venía por inercia, ¿sí? Que venía funcionando sin que nadie sin que muchos se pusieran a parar la pelota y pensar este partido, viendo todos los jugadores en la cancha, y ahora de repente, no sé, cosas, a ver, piensen cuántos colegas que conocemos, o quizás nosotros mismos, hemos renegado, como digo yo, dentro de las cuatro paredes del aula, renegado en esta pelea con el celular, que si el celular sí, que si el celular no, que si el pibe estaba todo el día con el celular. Bueno, y ahora tenemos que decir, menos mal que los pibes, agradezcamos que los pibes tengan celular, agradezcamos que usen la tecnología, esa tecnología que hasta marzo nos interpelaba en nuestra autoridad, entre comillas. Ahora menos mal que el pibe lo sabe hacer, y menos mal que lo maneja, y menos mal que, ¿se entiende? Y hasta no hace mucho era el enemigo para muchos colegas. El código de vestimenta, el otro día Alberto contó una anécdota muy interesante, él habla mucho con los pibes, se reúne con los centros estudiantes, y decían los pibes, pensar que la guerra que muchas instituciones han hecho contra la vestimenta de los pibes, que si usaba gorrita, que si no usaba gorrita, que si la remera, que no, y los pibes dicen, y ahora estoy aprendiendo en pijama, en short o en camiseta dentro de mi casa, vestido como se me da la gana, y aprendo igual. Entonces, a lo que vamos es que hay cuestiones que se han mantenido a rajatabla como construcciones inamovibles de la escuela, y ahora la situación nos muestra, esto dice Perla, sacate la gorra, estás en la escuela, nos muestra que nada de esas cuestiones en las cuales los docentes poníamos tanta energía alteran el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Con gorrita, sin gorrita, yendo, no yendo, con celular, los pibes aprenden igual, porque la cosa no pasa por ahí, ¿sí? La gorrita, en todo caso, me interpela a mí porque me parece que ese sujeto no merece estar ahí sentado. No puedo decir eso, no lo puedo verbalizar, ¿no es cierto? Porque estaría mal, porque me arriesgo al INADI, por lo que sea. Entonces digo, me molesta la gorrita, pero en realidad lo que me molestan son otras cosas. Quizá me moleste que un pibe morochito que viene de un barrio carenciado esté sentado en la escuela, digo, porque en el fondo hay muchas y muchos que siguen cuestionando la obligatoriedad de la escuela secundaria. Esa no es una discusión saldada. O sea, no es una discusión saldada. No es que el colectivo docente de la escuela secundaria piensa que está bien que la secundaria sea obligatoria. Hay mucha gente que piensa que no está bien que sea obligatoria y que añora el examen de ingreso, que añora las amonestaciones, que añora el poder del directivo para echar a rajatabla a los estudiantes. Digo, miren que cuando Alberto habla de la restauración conservadora, habla de muchas de estas cosas, ¿sí? Digo, de muchas de estas cosas que claramente, si nosotros estamos acá un sábado, y si ustedes están haciendo una licenciatura en la UNAUR, es porque no están posicionados en ese lugar, ¿se entiende? Claramente, pero pensemos en el universo total, pensemos en
los que sí están parados en ese lugar, aunque no lo digan porque es políticamente incorrecto decirlo, pero que no lo digan porque es políticamente incorrecto no quiere decir que no lo piensen y que no se les cuele en este currículum oculto que traía Jorgelina, porque ese es el problema. El problema es que se les cuela, que les sale, aunque no lo puedan decir, aunque no lo puedan hacer, digo, se les escapa en la práctica, porque lo que uno ve en la práctica es la subjetividad real del sujeto, no lo que construye socialmente, ¿se entiende? Jorge, ¿quería decir algo? Sí, pero tenía que ver más con una cuestión, quería hacer un... Sí, estaba como, digo, ¿en qué momento, antes de que sigas, tenemos compañeros y compañeras que están sin grupo? Entonces, Vivi, si te parece, algo que permita ordenarles y encontrar grupo, los invito y las invito a quienes no tengan grupos o a quienes tienen grupos pequeños que pueden recibir a alguna compañera o compañero que no haya empezado, que se organicen a través del chat. Para el chat, una compañera me avisó que estaba limitado para hacer consultas en privado. Nada, lo habilito para que se puedan organizar en forma privada o poner en el público quién está buscando grupo para que de esta clase no se vayan sin haber resuelto el tema. Perdóname, vivir en paréntesis, pero me parece importante. No, seguro. Muy bien. Bueno, vamos a ver un poquito más de Alberto, no todo lo que pensaba, porque bueno, ¿alguien quiere aportar algo más a la discusión? Realmente muy interesante. Sí. Bueno, volvemos a la parte que nos da la solución, que nos aporta para ayudar a pensar. Esperen que lo adelanto. Bueno, algo tenemos que hacer con eso. Sabemos de dónde provienen, ¿no? No es democrática la pandemia. La pandemia arranca como democrática, pero rápidamente distingue, empieza a discriminar. Y una vez más son los pobres los que más la sufren. Esto está clarísimo. Algún rasgo que a mí me parece interesante, ¿no? De esa escuela mestiza que viene. No sé si la llamarían la pospandemia, pero vendrá una escuela distinta. Y a mí me parece que ahí hay una paradoja interesante y que estamos en condiciones de afrontarla, que es, nos dimos cuenta de la importancia de la tecnología. Todos nos dimos cuenta de la importancia de la tecnología. Creo que debiera venir a quedarse e insisto, y debiera el Estado distribuir a aquellos que no tienen. O sea, el mundo que viene y la escuela que viene será una escuela con más fierros, con más tecnología, con más software, con más ideas de trabajar en ese marco. Pero a la vez, y en contra de los que piensan algunos que con la tecnología se resuelve todo, me parece que la pandemia nos dio la idea de cuánto necesitamos el vínculo. El vínculo es una bella palabra que viene de cadena. A mí me encanta esa palabra porque es también muy paradójica, ¿no? Es estar encadenado, pero es una cadena que uno acepta tener. No es la cadena que te esclaviza, es la cadena con el otro. Es el esfuerzo de trabajar con el otro. Ahí hay entonces un aspecto, tecnología y vínculo me parece copresencia, eso está muy fuerte. Y después hay otros hechos que en todas las provincias, en las 24 provincias ha habido hechos conmocionantes, emocionantes. En la escuela se ha desatado una gran creatividad. Me gustaría que esta vez las autoridades premien a los creativos. Vieron que en general siempre el sistema educativo tiene miedo a la heterodoxia, ¿no? Y que está tratando de inventar, esta escuela que quiere inventar. Ojalá que esta vez premien a las escuelas que inventaron, que fueron a buscar a los pibes. Ahí hay un gran déficit que ahora voy a decir 2 o 3 palabras más y estoy tratando de terminar.
Me parece que la pandemia ayudó a los padres a revalorizar la escuela y también ayudó a los padres a revalorizar a los docentes, ¿no? Aquellos que tenían el prejuicio de que los docentes son señores y señoras que hacen paro y quieren solamente tener 3 meses de vacaciones, se dieron cuenta, teniendo a los pibes en casa, que no es sencillo educar pibes. Y aparte, esos docentes que antes denostaban, educan 30 como sus hijos. Todos los días, todos juntos, y les enseñan y les cambian las vidas. Entonces, ahí me parece que también hay que aprovechar esto que viene. Debiera haber un vínculo mayor entre la escuela y la familia. Otra constatación, ¿cuáles fueron las mejores escuelas en la pandemia? Las que estaban mejor organizadas. Y esto es anterior a la pandemia, es anterior al 19 de marzo. La pandemia a todos nos agarró improvisadamente, pero si estás mejor organizado, si tenés una escuela hecha y derecha, conducida, con docentes, educadores, educadoras comprometidos, te va a ir mejor. 4 o 5 conceptos más y ustedes me dicen los tiempos. La escuela que viene, lo primero que tiene que hacer, discuto con algunos compañeros porque a veces repartir bolsones y hacer tarea social, ustedes también lo marcan en el documento, te hace olvidar que la primera tarea esencial que la sociedad le da a la escuela es que transmita conocimientos. La escuela tiene que enseñar. Y en eso nosotros le debemos a la sociedad mejorar los conocimientos. Porque sabemos que tenemos que mejorar, lo sabíamos, no por las pruebas PISA nada más, sino que sabíamos que ahí tenemos una escuela muy inclusiva, de las más inclusivas de América, y tenemos algunas dificultades en los conocimientos. Una escuela, miren, lo estoy diciendo mucho porque vengo hace mucho en este tema, una escuela que escucha a los estudiantes. El otro día en un Zoom como este, en un distrito de la provincia de Buenos Aires, no importa cuál, un director de escuela, cuando después empezamos a hablar y a discutir, nos decía a todos, ¿saben las ganas que tengo el primer día cuando volvamos? ¿Saben las ganas que tengo de abrazar a los chicos? Por supuesto no dije nada, pero pensé lo siguiente, ¿por qué no los abrazaste antes? ¿Por qué no los abrazaste cuando los tenías a medio metro? A ver, quizás es una pregunta innecesaria, porque si la pandemia sirvió para darte cuenta que los tenés que abrazar, bienvenida a la pandemia, pero los tenés que abrazar. Le tenés que poner una mano en el hombro. ¿Saben lo que dicen los pibes? Necesitamos mensajes más motivadores. Estuve esta semana con algunos chicos del secundario. Permítanme una frase. Nuestra cabeza es un quilombo y no nos preguntan cómo estamos. Lo cruzo con otra, perdón la anécdota, con otra anécdota de otro lugar en una provincia. Un pibe que esperaba semanalmente el llamado de la escuela, el llamado de la directora y de los maestros, porque todas las semanas la escuela se turnaban para llamarlo y preguntarle cómo estás. ¿Y saben por qué lo esperaba? Porque en la casa nadie le pregunta cómo estás. No es muy difícil preguntar cómo estás. La verdad que no es necesario estudiar 12 años para preguntar cómo estás. Una primera pregunta en una profesión de proximidad, de cercanía y de vínculo como es la nuestra. Chicos, ¿cómo están? Felizmente se pregunta menos de lo que se debiera. Hay que cuidar también a los docentes de su soledad. Porque en el documento que acabo de leer con atención, vuelvo a decir, ustedes plantean que también muchos docentes se sienten solos. Y esto no es un dato de la provincia de Río Negro. Se sienten solos, se sienten que tienen que en sus hombros.
yo hago una retrospectiva cuando nosotros hablábamos mucho en el gobierno de inclusión. A veces pensé que algunas cosas las debíamos decir de alguna otra manera, porque quizá transmitíamos la idea de que el educador solo, la educadora tenía que ponerse en el hombro esa titánica tarea de incluir a todos, y no puede. No puede. No pueden porque no pueden, porque está bien, porque ni el mejor puede, ni la mejor, porque es un Estado, es una comunidad que incluye, no es uno. Entonces hay también que cuidar a los docentes en esa escuela que pensamos. Tiene que ser una escuela democrática, hay que darle voz a los pibes. Los pibes dicen, no puede ser que las cuestiones que nos pasen sean decisión de los docentes. No puede ser que si el director quiere tengamos centro de estudiantes. Antes de la pandemia en La Plata, hablando con unos pibes, me dicen, profe, ¿sabe qué? Tenemos educación sexual cuando los profesores quieren. Entonces voy a otro tema junto con esto. Una verdadera agenda de gobierno sería cumplir la ley. La Argentina tiene leyes muy, muy adelantadas. Tiene leyes del primer mundo. Nosotros tenemos una muy buena legislación social y una muy buena legislación educativa. La ley 26061 de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Impresionante. Deja el tutelaje y habla de derechos. Miren, revisen, retomen, relean la Ley de Educación Nacional. El artículo 67 habla de los derechos y obligaciones de los docentes. Permítanme hablar de las obligaciones. El 67, inciso E, dice que los docentes deben proteger y garantizar los derechos de los estudiantes. Proteger es más débil, pero garantizar es un verbo definitivo, no te da lugar a dudas. Vuelvo a decir, es posible que no puedas solo, pero ya no estoy discutiendo si tenés el derecho o no. Sos alguien que garantiza derechos de otros. Entonces me parece que ahí hay una cuestión. 2 o 3 cosas más. La escuela... Bueno. Lo podemos escuchar todo el día, Alberto, ¿no? Quiero decir que no había visto el video antes. No, no lo había visto antes. No, esto es una charla que él da en Río Negro, da en la casa todas las charlas, pero digo, para un colectivo de Río Negro. Por eso hace referencia a vieron que varias veces dice el documento, a un documento que le acercan previamente, se ve un colectivo docente de Río Negro, por eso hace referencia a ese documento. Pero bueno, me pareció interesante porque pone en tensiones, bueno, la charla es mucho más larga, ahí les pasé el link por el chat del aula, de acá del Zoom, pero digo, me parece interesante porque recuperaba o sintetizaba algunas de las cuestiones que yo quería compartir con ustedes hoy y reflexionar con ustedes, vinculado con esto de pensar en cómo se va desenvolviendo o cómo vamos pensando, desplegando pensamiento para abordar lo que se viene, ¿no? Digo, así como en el encuentro anterior quizás estábamos en pleno momento de pensarnos en pandemia o en el marco de la pandemia, digo, hoy en muchos lugares se instala esto de la vuelta en distintos formatos, en burbuja, no burbuja, para los que no tuvieron conectividad, para lo que sea, digo, con las particularidades y las especificidades de cada nivel y de cada jurisdicción. Pero digo, claramente me parece que tenemos la obligación de asumir, ¿no? de como se dice comúnmente, recoger el guante y pensar qué queda de esto que nos interpeló tan fuertemente. Creo que nadie en su peor pesadilla alguna vez puede haber imaginado que íbamos a estar un año sin escuela.
Y en realidad no estuvimos un año sin escuela, estuvimos un año sin presencialidad. Pero digo, tenemos tan incorporado ese formato que nos interpela tan fuertemente la presencialidad que verdaderamente es un duelo para todos, es un duelo para la familia, para los pibes, para los docentes. Digo, no es que uno no quiera volver a la escuela. De hecho, hay gente que está, no sé, exceptuada por sus condiciones de que tiene hijo todo y te dice, no me exceptúe, yo quiero ir a la escuela. Porque realmente hay una cuestión en la presencialidad que no es que yo no la valore. En lo personal me parece sumamente valioso, pero también entiendo que lo que interpela esto es que no es la única manera. ¿Sí? Javier. No. ¿Alguien quiere comentar algo? Tal vez Rodríguez tuvo, como Moreno, la experiencia en el 2018 a raíz de la muerte de Sandra y de Rubén, la suspensión de clases porque no estaban dadas las condiciones en muchos de los edificios. Esta experiencia de la educación virtual, el no estar en el aula, pero creo que no lo tomamos en su momento como algo que nos tenía que preparar a futuro. Lo tomamos como una experiencia transitoria y yo creo que lo que vamos a aprender de todo esto es una nueva realidad en el aula y de la escuela en general, que en su momento tal vez no lo supimos valorar como posibilidad de aprendizaje. No sé si se entiende la idea. Sí, perfecto. También pensar que por ahí, digamos, en la situación esa, que por supuesto que fue tremendamente dolorosa, pero estaba como acotado algo que además podía tener un horizonte de solución real, que era que el Estado arreglara los edificios. ¿Se entiende? Digo, era una situación de excepcionalidad, pero en el horizonte próximo podía haber una solución, o no, digo, pero se podía resolver desde el Estado con cuestiones materiales. Esto que está pasando, el problema es que no hay un horizonte cercano de solución. ¿Se entiende? Digo, no hay un horizonte cercano de solución. Y ese horizonte cercano de solución no está ni siquiera en manos del Estado, no está en manos de nadie. Está en manos de nadie, de los científicos y hasta por ahí nomás, porque digo, los científicos hacen una cosa, el virus muta para otro lado. Entonces, ahí, esto que Alberto plantea de la creatividad, y también diría yo cierta inteligencia para dejarse interpelar y no aferrarse a la zona de confort, porque me parece que lo peor que puede pasar cuando uno se aferra a una zona de confort y las condiciones del contexto cambian abruptamente, es que claramente uno pierde ahí, no encuentra forma de insertarse. Y con esto no estoy diciendo que uno todo el tiempo tiene que estar flexibilizado, cambiando esto y lo otro, digo, pero sí tiene que tener la capacidad que... Resiliencia. Sí, de resiliencia, y también, digo, si pensamos en lo que hablamos en la bibliografía o lo que ustedes fueron leyendo, de releer la situación y reescribir algunas cosas. Digo, el problema es, a ver, que se nos acabaron, si uno podría decir, bueno, se nos acabaron las certezas. Ahora yo digo, ¿teníamos tanta certeza? ¿Cuál era la certeza? ¿Ir a cumplir un horario de la escuela? Porque en realidad, para los que venimos trabajando desde otros lugares desde hace ya tiempo, las certezas se habían acabado hace mucho tiempo, ¿sí? Las certezas nunca estuvieron, en realidad nunca estuvieron. El sistema nos hizo creer que había certezas y nos convenció que teníamos las respuestas a todas las preguntas. La realidad es que nunca hay certeza, la vida no tiene certezas, ¿no? Es medio ridículo hablar de certeza en términos de yo doy mi clase así, A más B, y entonces todos los pibes aprenden. Ese tipo de certeza, digo, ¿no? La certeza que era la ilusión
la ilusión configurativa de la homogeneización. ¿Sí? Digo, si uno piensa en el proceso de construcción del sistema educativo, la homogeneización tenía esta ilusión de certeza. Si yo enseño a todos lo mismo en las mismas condiciones, todos tienen el mismo nivel de aprendizaje. El tránsito y el proceso educativo todo el tiempo nos está interpelando diciendo, no, la verdad que no es así. Ni todos tienen las mismas condiciones, ni todos van a depender de que vos hagas lo mismo. Es más, si haces lo mismo seguramente vas a tener gente que tenga distintas apropiaciones porque no parten del mismo lugar o porque no tienen las mismas herramientas o porque no sé, su capital simbólico es otro. Hay 80.000 condicionantes. Digo, y hay algo que para mí es clave, y de esto el otro día iba un poco a la charla de Mesa Chica con Silioni y otras compañeras, y es que la escuela que viene, post-pandemia, como lo querramos llamar, tiene que ser una escuela fuertemente humanista, fuertemente humanizada, más que humanista. Digo, tiene que dejar de pensar en verdades absolutas y realmente tiene que tener una capacidad muy fuerte de alojar al otro en su humanidad. Digo, me parece que la clave va a estar por ahí, porque realmente esto, digo, ahí Sebastián pone en el chat, sí, que transitamos otros cambios sociales y siempre con una matriz. ¿Por qué habría de cambiar? Porque yo creo que hay algo de la humanidad que se conmueve fuertemente con esto, que debería conmoverse fuertemente. Digo, todos han, no sé, desde perdido afectos, padecido la lucha de gente de afectos cercanos. Digo, no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Alberto en un momento de esa charla lo compara con una guerra. ¿Sí? Él dice que esto es una guerra, que va a tener las mismas secuelas que una guerra. Con esto que deja la guerra, el dolor de los muertos, de los caídos, de la gente, de las familias que han perdido seres queridos. Entonces, él dice que no se sale igual. Digo, a ver, Europa no salió igual de la Primera Guerra o de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no es una cosita más, no es, ay, bueno, se suspendió porque, digo, es una pandemia mundial. No le estamos perdiendo por goleada, como dicen algunos especialistas, todas las apreciaciones científicas. La humanidad se tiene que conmover fuertemente de esto, y la escuela claramente tiene la oportunidad de desarrollar un lado humanístico en términos de capacidad de alojar el dolor del otro y la particularidad del otro, que me parece que no podemos desperdiciar. ¿Sí? No podemos desperdiciar esto si lo pensamos como oportunidad. Pensarlo como oportunidad no es no decir que ojalá no hubiera pasado, ojalá no hubiera pasado, ojalá nada de esto hubiera pasado al mundo y ojalá hubiéramos encontrado otras formas de reconfigurar el sistema educativo que no fuera tan dolorosa. Pero nos tocó esta, mal ahí, como dirían los pibes, nos tocó esta, bueno, tratemos de pensar qué hacemos de positivo, qué tomamos, qué propuesta superadora tenemos a la salida, ¿sí? ¿Qué hay a la salida que pueda decir, bueno, la verdad que el 2020 es un año que tacharía del calendario, pero nos dejó esto otro mejor, ¿sí? Un poco esa sería la idea, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Los he atosigado y les pido disculpas. Estoy con abstinencia de clases. Y me dan 2 horas, para mí es, claro, es como decir, esta es la mía. Una cosita puedo decir, sí, Marcela, con respecto a lo que dijo Alberto. Un riesgo que podemos llegar a correr también, ¿no? Esta cuestión de la valoración por parte de las familias con respecto a esta sociedad un poco escuelocéntrica, ¿no? Ojo con la valoración de la escuela, que sea la valoración que corresponde, no la sobrevaloración en función, tomá, ¿viste lo que la escuela era?
todo lo que significaba en tu vida, todo lo que te ordenaba y todo lo que facilitaba, porque esa mirada y esa postura está también en los colegas, ¿eh? Ojo que, bueno, a ver, no voy a pedir disculpas por lo que voy a decir, porque ser autoridad de un instituto de formación docente, por ejemplo, da cuenta de una enorme cantidad de resistencia de esos docentes apoltronados en sus puestos de laburo, resistiendo a políticas que tienen que ver con ejercicio de derecho de los estudiantes. Sin ir más lejos, para armar el cronograma de mesa de examen me costó un Perú, puteadas de por medio, por más que no resulte académico, bloqueos de mis propios compañeros del equipo directivo, de colegas incluso. O sea, cuidado con la falta de humildad de la escuela frente a estas cuestiones. Sí, somos re importantes en la vida social y la educación en la Argentina es visionaria y es fantástica y puede dar clase de un montón de sistemas de organización a nivel mundial. Pero somos trabajadores del Estado y nuestra primera obligación son los pibes, son los estudiantes, es la educación, y nos guste o no, nosotros cobramos un re salario al lado del nivel de poder adquisitivo del resto de la sociedad. Así que tenemos que bancar y poner el cuerpo, porque si no, nos jodemos. Enojada, sí, pero es cierto, digo, uno... Pero no es un enojo, es un reclamo. Cuidado con el posicionamiento sin humildad. Sobre todo un nivel superior, digo. Yo creo, a mí, yo te entiendo, me solidarizo, porque a mí el nivel superior, que laburo en el nivel superior, me irrita muchísimo, y es cierto, digo, a nosotros, por ejemplo, muchos institutos con esto de la autonomía, tal cual, de la autonomía universitaria, la autonomía de cátedra, por ejemplo, no tomaron exámenes virtuales, se resisten a los exámenes virtuales, se ofenden cuando le decís que tienen 3 meses de vacaciones, y yo digo lo mismo, muchachos, en el nivel superior no tenemos 3 meses de vacaciones, tenemos 4, ¿sí? En Ciudad de Buenos Aires tenés 4 meses de vacaciones, porque empezás en mayo. De junio al 25 de agosto tenés un mes y medio adentro, que con suerte va a ser una mesa de examen. Y este año no quisieron hacer las mesas virtuales, así que no hicimos nada. O sea, tuvimos 2 meses sin hacer nada. Entonces sí, hay cierta soberbia que uno que tiene determinadas convicciones y determinados posicionamientos te indigna, ¿no? Porque además el sistema superior, convengamos que es el mejor pago, porque el punto índice es más alto, entonces encima cobrás bastante más que una maestra o un maestro que se rompe el alma para sostener el WhatsApp esto y el otro, y vos decís, a ver, un poquitito de humildad y empatía no vendría mal. Pero bueno, lo iremos resolviendo. Bueno, Jorgelina, ¿estás por ahí? Por si tiene algún aviso. Acá estoy. ¿Alguna pregunta más respecto al trabajo, el cierre de cronograma? Jorge, ¿querés decir algo? Sí, que me equivoqué de fecha. Tenía... Vamos, aclaremos ahí. El 12 de noviembre comienza evaluación. El 12 de noviembre. ¿Viste? Estaba totalmente formateada con la fecha. Sí, y ahora voy a lo que habíamos hablado, pero tengo que dejar de compartir, de grabar, así que dejo de grabar y vamos a lo que habíamos hablado.